Bienvenido a esta nueva edición. Les deseamos gozo y paz a todos los que nos ven a través de nuestra plataforma. Queremos saludar de manera especial a nuestro hermano Miguel Ángel, que se encuentra en Canadá. Un saludo especial a nuestro hermano y amigo RD en Canadá. A nuestra hermana Madame Lolo, a mi esposa Evelyn. Un saludo a Renato Adán. Un saludo especial a Víctor de la Cruz. Dios le bendiga a todos, muchas bendiciones. He tomado muchas veces la decisión de no saludar, por ejemplo, a las personas mencionándolo de nombre, porque a veces se nos olvidan los nombres. Son tanta gente que nos apoyan con su comentario y con su like, que mencionar a alguno y dejar de mencionar a otro, entiendo que no se ve bien y no quisiera que ustedes se me sientan mal. Por eso estoy pasando los nombres de ustedes ahí, muchas veces en los videos, para poderlo pasar los nombres de todos ustedes, porque ustedes se merecen mi respeto y mi cariño también, ya que ustedes toman un tiempo, de su hermoso tiempo, para hacerme un comentario y dar like. Entonces, de que yo ni siquiera los nombres, eso sería para mí una falta de respeto. Pero pongo los nombres de ustedes ahí, y al poner los nombres de ustedes ahí, eso es saludándole de todo corazón y deseándoles muchas bendiciones. Les amo, mi gente. Señores, hoy quiero hablar acerca de un joven en nuestro barrio de Gualey, que quizá usted nunca lo haya oído sonar. Y obviamente o lógicamente, para muchas personas, cuando tú no suenas, tú no eres de nada. Y ese es el gran error que han cometido muchas personas, y por eso hoy no existen. Porque han creído, no, como fulano no es de nada. Y ese que no es de nada, el que le da para abajo, se lo ha comido, o le ha comido los caramelos, o es el que está controlando la esquina ahora, o es el que se quedó con la mujer de él porque él ya no existe. He visto tiguerones que le han dado para abajo, pariguayos, le han dado para abajo y se le han quedado con la mujer también. Eso ha pasado en Gualey y ha pasado en varios lugares, que no estoy dando detalles para que no le lleguen quién es. Chichi, el locutor, que fue un comandante, la misma persona que tuvo que ver con su ejecución, después se le quedó con la mujer. Para que ustedes vean cómo es la situación de la vida. El tipo por el cual él veía por sus ojos, por la mujer que él veía por sus ojos, ella se quedó viviendo con su enemigo, con el que tuvo que ver con la ejecución de él, para que usted vea cómo es la cosa. Pero del personaje que yo le voy a hablar, que quizá usted no lo ha oído nunca mencionar, fue un chamaquito que se abrió paso en el bajo mundo y que se estaba moviendo a un nivel de tigre, pero hubo un error en su vida. Nosotros lo conocimos en el Alto de Gualey como Vi. También se le decía el viejo Bo, pero su nombre era Juan Brito. Y ahí usted va a ver su foto en pantalla. Ese joven que usted está viendo ahí, yo me crié con él. ¿Cómo va a ser varón? Sí. Porque al yo tener familia en Gualey, tener casa en Gualey y tener casa en los Guandules, tanto como yo podía estar aquí en la Carlos Carti, como también podía estar allá en Gualey, porque tenía amigos y tenía acceso a estar en los dos barrios, porque tenía familia allá y tenía familia aquí. Tenía casa en Gualey y casa aquí en los Guandules. Entonces, muchas veces yo estaba en la mañana allá y en la tarde bajaba para acá. O a veces estaba en la tarde aquí y subía el mediodía para allá, comía y me quedaba allá. Podía dormir allá y podía dormir aquí. Yo vivía en los dos barrios. Por eso soy mutombo guanduleyano. Entonces, ese joven llamado Vi, desde pequeño, dijo lo que él iba a hacer. Vi, el viejo Bo, su papá y su mamá
son gente de respeto en el barrio. Usted nunca ha oído un escándalo de la mamá de Vi. Y no solamente de la mamá de Vi, de ninguno de los otros hermanos de Vi. Usted nunca ha oído un escándalo. Y menos cuando Mantequilla estaba vivo, que esa era la muñeca dura. Mantequilla. Viejo que en el barrio era de los viejos más conocidos. Un hombre que con la vida así, la vida real, la vida seria, era un hombre que ese hombre era un idólatra. Pero ¿sabe lo que es un idólatra? Un idólatra de hacer la cosa correcta. Ese hombre amaba caminar correctamente. Mantequilla, serio, que no iba ni de aquí a ahí para agarrar un bat con lo que tuviera en la mano y desflecárselo arriba a cualquiera de los hijos, sean hembras o varones, no tenía que ver. Había que caminarle fino ese viejo. Mantequilla. Ese hombre le pesaba el ruedo de los pantalones, pero usted no puede... y ellos tenían problemas de que pasó nada, de que metió en problemas. Tanto Mantequilla vivo. Pero ve acá, se morían. Te pregunte a lo de la edad mía para atrás, ¿quién era Mantequilla? Así un hombre alineado, de verdad. Y así son los hijos de ese hombre. Pero Vi era un demonio. Mi amigo Vi. Digo así para que usted sepa más o menos de quién yo le estoy hablando. Vi nada más era callado. Y hacía cosas, estando Mantequilla vivo, pero sabía hacer su cosa sigilosamente. Si Vi tenía que estar a las 8 de la noche en la casa, él estaba a las 7:30 y hacía su cosa antes de, y la hacía lejos. Y cuando la hacía cerca, la sabía hacer. Era un fantasma. Vi y yo llegamos a ser varios juideros y gente que eran enemigos de él, que al principio yo empecé a andar armado primero que él. Él me iba a buscar y le llegamos a dar carrera a gente y no tenía miedo. Vi no tenía miedo. Era guapo. Vi se fue metiendo en el bajo mundo, tranquilo, un chamaquito con el pelo bueno, del tamaño mío, con una mente terrible, calladito, se dio pila de mujeres y dejó varios hijos y mujeres que se veían bien, se dio muchísimas mujeres que se veían bien. Vi llegó hasta, yo me sorprendí una vez que yo vi a Vi por aquí, por la Ricardo Carti, viviendo con la mamá de los tigres, de la Alessandra la bacana, la viajera, era Alessandra, viajaba, se sabe 4 idiomas, se sabe los códigos toditos de la calle, sabe hablar en jerga. Si tú ven chica, así en jerga, una tiguerona, Alessandra, la mamá de los tigres, mujer de Rubén Darío, el papá de Brooklyn, Rubén Darío, 2 tiguerones, y Vi llegó a tener en ese tiempo relaciones con esa tipa. Esa tipa era una tipa bacana, pasola, motores de los caros, de los 2,5. Tenía su Kimbo, Alessandra, llena de prenda, casa por donde quiera, y una visa que viajaba para Suiza, para cualquier sitio de Europa. Con el esposo de ella era millonario allá, y ella, por tal la sustancia, perdió toda esa bendición. Esa tipa era millonaria, Alessandra, y la sustancia la llevó a ese nivel. Vi, en ese entonces llegó a tener relaciones con esa tipa. Digo, Vi, pero tú estás terrible. Calladito. ¿Y sabe qué estaba haciendo Vi? Vi consiguió un contacto que estaba ripeando par de loqui, par de kilos, vendiendo kilos. Estaba Vi calladito, poniendo a todo el mundo a roncar y buscándose su cuarto. Porque Vi era un tipo de persona que hacía su cosa y ponía a roncar a la gente. Y era guapísimo.
Y si era amigo tuyo, vi, que no era un tipo traicionero. Vi te decía, mira, hay 100 de ganancia, pero no te puedo dar 50. Es 50-50, pero no te puedo dar 50. Hay 60, yo, para mí y 40 para ti. Él mejor te decía lo que hay y no se te clavaba. Yo te digo porque yo compartí con él y nos criamos juntos. Él mejor cogía 10 a la franca, te decía hay 40 para ti o 35 para ti. Pero no se te clavaba y que no, mira, hubieron 70 de ganancia para quedarse con 30 clavados, no. Mira, hay tanto de ganancia, ese es tuyo, ya. Entonces, cuando hay gente que son así, tú mejor prefieres que quizás, aunque te quille al principio, pero prefieres no. Es mejor así que él me lo diga a la franca y me lo diga de frente. Porque a ti te duele más cuando la gente se te clavan 30 y tú le llegas. Pero cuando la gente te dice a la franca, hay tanto para ti, tanto para mí. Tú dices, wow, cogió más, pero me lo dijo de frente. Entonces vi, por eso tenía mucho pana y mucho compinche duro. Y vi allí un contacto que le soltaba 3 y 4 aparatos. Entonces vi, se puso en un sitio geográfico en Gualey, donde ahí todo el mundo le caía frío. Y cuando la policía se quería venir a tirar, ya él se había desaparecido. Vi, llegó a tener problemas con una gente muy fuerte que tenían un tipo de armas con más alcance y más potencia que una pistola. O sea, cuando le hablo de eso, le estoy hablando de armas largas, con alcance y de mucho más peligro, de mucha más potencia, que cuando sonaba. ¡Prá! Y él así, a mí le llegaron a caer 5 y 6 gente soltándole. Y él solo con sus 2 toles y a veces con una, fajado con ellos, soltándole también. Y no le corría, porque viera así. Y esos tipos se dieron cuenta que a él no lo iban a hacer mover de ese punto. Ese punto lo creó él. Y él se estaba robando el show porque estaba vendiendo puro y poniéndose la cómoda a la gente. Entonces la gente le estaban cayendo. Y el chamaquito estaba ripiando 2 y 3 aparatos, echándose la funda. Entonces hay tigres que cuando tú te pones a bregar, aunque tú pagues, ellos te van a hacer la guerra y te van a desaparecer, porque no todo el mundo tiene la bacanería para bregar y tratar con la gente. Vi, se estaba robando el show. Pero habían gente que tenían puntos que le molestaba a Vi y había que salir de él. Y le pagaron a un chamaquito, que ese chamaquito le había dado para abajo alrededor de 7 a 11 personas, es lo que se dice. Cuando yo le presenté una foto a un amigo mío de aquí de Los Gandules, ¿tú conoces ese tipo? Me dijo, es un fantasma ese tipo. ¿Cómo va a ser así? Ese tipo le ha dado para abajo como a 11 gente. Digo, mira, él fue el que le dio para abajo un pana mío en Gualey. Y ese chamaquito se había tirado un par de veces de frente con Vi, y cuando Vi jalaba, se iban al bollo y el chamaquito tenía que moverse y irse. El chamaquito era bravo, pero cuando le respondían, nadie, por más bravo que sea, se va a meter a la candela porque eso da de lejos. Que no es lo mismo cuando tú te tires con un chipero y yo con un filo. No, cuando yo tengo una vaina también que es responsable y que también tuve que yo tengo valor. Papá. Entonces el chamaquito, en realidad, él le había dado para abajo a tanta gente, pero no era peleando. El chamaquito era peligroso, pero era dándole para abajo a la gente que lo agarraba roncando. El chamaquito, cada vez que tuvo la oportunidad de jalar y de enfrentarse, él se iba y lo soltaba en banda, pero volvía de nuevo. El chamaquito se mantenía rondando y tirándose y Vi activo. El error de Vi fue no pagar un vaqueo, porque Vi se convirtió en un vendedor de sustancias psicoactivas, un boboni, que pichaba, vaqueaba y también se enfrentaba, todo lo hacía. Vi andaba como el maquey con todo encima, con la piedra, con el polvo, con la Bayer, con dinero y con su tabla también.
Y uno de los errores de Vi también era que le gustaba andar en calizo o en chancleta. Sí, él era así. Él tenía pila de pinta bacana y su tenis duro, pero a él le gustaba así a veces. Digo, ven acá, loco, ¿y eso? Y si se trata de coger, dice, no, era un toro con tutuma, Vi. Y Vi le roncó a ese chamaquito. A Vi le llegaron a decir, ese chamaquito es peligroso. Le ha dado para abajo a tanta gente y a él le pagaron para que te rompa, Por eso es el intento de él que viene a cada rato. No le ronque. Un sábado Vi pesando en uno de esos intentos fallidos que él había hecho. En el último intento no falló. Cuando Vi quiso venir a despertar, ya el chamaquito estaba encima de él. ¡Pam, pam, 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 pam! Y se comió al viejo Bo. En ese mismo lugar que se comieron al viejo Bo, el viejo Bo, en un intento, él le dio para abajo a uno ahí mismo, con un banderita que él tenía. Ahí mismo, con un banderita que él tenía, en el mismo lugar donde él cayó. Donde él le dio para abajo a ese tipo, que la familia no sabe eso. Pero lo puede quizás, si hay algún familiar que lo ve, lo va a saber ahora. Ahí, a mí lo vi yo, agarrando un banderita y haciéndole así a un tipo que era contrario de lo de él y él se lo comió ahí se lo comió. Vi era un chamaquito bravo y así han habido muchísimos chamaquitos guapísimos que no han llegado al sonido y que tienen un valor igual que cualquiera de esos que usted lo ha oído sonando. Vi era guapo, pero le faltó eso. Él era un poco tacaño con su cuarto, no le gustaba caminar. Y el que está bregando a ese nivel, bacano, porque bregar con 2 y 3 aparatos no es para pariguayo, porque cuando una gente suena que está rompiendo un aparato, aunque sea semanal, cada 15 días usted puede estar sonando que usted vende un aparato y hay tigres que van a ir por él, porque eso de bregue es para tigres. Y Vi estaba sonando con 3 aparatos. Y ese chamaquito poniendo a roncar a todo el mundo y bregando a ese nivel. Porque a él le gustaba hacer sus cosas bajo perfil y de esa manera le dan para abajo a Vi. En ese mismo lugar, en ese mismo trayecto, donde a Vi le dan para abajo, ahí le dieron varios disparos a un tipo que era un maestro, que le decían Chiro. Yo estaba buscando agua en la posita que está ahí mismo. En la posita que está ahí mismo, porque Vi, donde le dieron para abajo a Vi estaba como a 300 metros de esa posita donde todito, cuando éramos niños, nos bañamos. Y yo estaba buscando agua de esa poza. Y yo tenía que llenar un tanque y medio y 2 tanques, lo menos que yo tenía que llenar diario, desde esa posita, subiendo más de 50 escalones, pero más de 50 escalones, subiendo loma para arriba y escalones incómodos. Yo tenía que pasar todos los días por la casa de Vi, más de 30 y 40 veces, para yo llenar un tanque y medio, desde la poza hacia allá arriba, todos los días. Y ese día yo buscando agua, yo vi cuando a Chiro, la policía se le tiró, cuando él se tiró al río, y lo aplomearon, lo subieron en la yola y se lo llevaron. Y desde ahí Chiro empezó a andar cojo. Ese Chiro, también el maestro. En esa área por ahí, también le dieron a Valle. Eso era una área peligrosa, donde había un camino, donde el camino es un camino largo, pero estrecho. Un camino largo, pero estrecho. Ese camino de ancho tiene que tener algunos 40, de 30 a 40, no pasa de 50 metros de ancho. Ese camino, creo que menos, estrecho. Y en ocasiones se ponía de 20 o 30 metros. Yo creo que menos. A veces había lugares donde tenía que cruzarme por el lado una gente, un caminito así. Sí cabe un motor normal, un motor de aquí para allá y otro de aquí para allá, de allá para acá. Y en ese trayecto ahí le dieron a Valle.
que Vallé también era otro chamaco guapísimo. Y lo pusieron a roncar y Vallé iba con su sobrino, Vallé, que le tenían dema, y además de Emma también le tenían respeto porque era guapo. Los que le dieron para abajo saben que Vallé, los que le dieron para abajo eran guapos, pero los que le dieron para abajo saben que Vallé era guapo y que ya Vallé se había llevado un par de gente. Vallé tuvo que ver en el fallecimiento de Iki, que Iki era un tipo que le había dado para abajo como a 7 gente, guapísimo. Vallé le dio a gente para abajo en Jaina y se tiraba a los sitios, a los puntos, a llevarse todo y era guapísimo. Y esa vez Vallé iba con su sobrino y cuando se armó, no que se armó, sino que lo estaban esperando, fue vendido. Y ya lo estaban esperando un par de chamacos y cuando Vallé iba, que le soltan a plomo, él metió a su sobrino detrás de él. Oye, el valor que tenía Vallé, como para que no le dieran a su sobrino, y lo metió detrás de él y como que al sobrino se lo comieron, a los dos se lo comieron. Ese trayecto de ahí de Gualey por La Poza es peligroso hasta de día, eso da grima. Y ahí fallece Vi por no pagar 2 vaqueos. Porque todo el que ha bregado con un aparato sabe que el que brega con un aparato, cuando usted vende 1 y 2 aparatos a la semana, eso da para usted pagar hasta 3 vaqueos y poner un quimbo y darle su cuarto a los silis para que no te molesten y pagar 3 vaqueos para que te vaqueen, para los joloperos que no te jolopen lo tuyo. 2 o 3 vaqueos y uno contigo ahí, porque Vi pudo pagar 2 o 3 vaqueos y tener uno que le pese ahí y pagarle su cuarto a los silis, porque 2 aparatos, eso daba para eso. Pero entonces el chamaco no caminaba y él hacía todo, él se vaqueaba él mismo y él mismo despachaba su vaina. Entonces, lastimosamente, este chamaco lo agarra roncando así y se lo come. Y de esta manera fallece Vi, el viejo Bo, mi amigo. Como dicen todo y como yo decía al principio, que Dios lo tenga en la gloria. Y no lo dije hipócritamente porque yo sé que todo el que muere o que fallece en delincuencia, Dios no lo va a tener en su gloria. Es lamentable. Sean amigos míos o no, sean familia o no, el que murió sin Jesús, Dios no lo va a tener en su gloria. Dios va a tener en su gloria a aquellos que aunque delinquieron, se apartaron del mal y hoy viven una vida agradable conforme a la voluntad de Dios. Eso sí tienen la oportunidad, el que se convierte a Jesús y se aparta del pecado. Señores, hasta aquí llegó esta narración. Dios le bendiga, bendiciones para todos. Hasta una próxima entrega. ¡Chup! No hay quien pueda con ese menor, no hay quien pueda.